Días, pues yo soy Montserrat Paredes y vamos a ver nistagmo en pediatría. Bueno, para comenzar hay que tener en cuenta que nistagmo no es como tal un diagnóstico, sino es una manifestación clínica que nos puede dar diferentes etiologías dependiendo el momento de la aparición. Es un movimiento ocular involuntario, rítmico y que es repetitivo, puede ser fisiológico o patológico. Las oscilaciones pueden ser horizontales, verticales, rotatorias o combinadas o sin ningún orden. Generalmente en pediatría vamos a tener que es una manifestación clínica que requiere una revisión minuciosa para determinar la etiología. Puede ser congénita, hereditaria, sensorial, neurológica, farmacológica, funcional. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Y en los recién nacidos puede ser el primer signo de alerta acerca de una alteración en la vía visual. Por ejemplo, alguna catarata congénita, alguna hipoplasia del nervio óptico, alguna malformación o alguna obstrucción que exista en esta vía. En el primer trimestre vamos a tener la formación de las estructuras como son la copa óptica, el nervio óptico, también vamos a tener lo que es en general la vesícula óptica. Y pues malformaciones aquí pueden dar hipoplasia del nervio óptico, también displasia retinal, y esto nos puede llevar a un tipo de nistagmo que va a ser sensorial congénito porque viene desde nacimiento. En el segundo trimestre va a ser la diferenciación cortical y la migración neuronal a todo lo que va a ser desde el nervio óptico hasta la parte posterior en lo que va a ser la corteza cerebelosa. Y esto pues nos puede dar una alteración, si se afecta nos puede dar una alteración a la organización sináptica entre el núcleo genicular lateral y la corteza visual, que es la parte posterior del cerebro. Vamos a tener una fijación deficiente y nos va a dar un nistagmo como el infantil idiopático. En el tercer trimestre o después de los 6 meses vamos a tener que existe la mielinización de las vías ópticas y la maduración funcional de lo que va a ser todo el ojo, los reflejos visuales y también los oculomotores. Cuando tenemos una privación visual, por ejemplo algún tipo de catarata congénita, proptosis también o el albinismo no diagnosticado, vamos a tener una afectación integral visual motora, un nistagmo de síndrome de mal desarrollo de fusión. Y básicamente era el que se conocía como el alternante. Entonces vamos a ver que existen 5 principales sistemas del control oculomotor. El primero, ya los habíamos visto un poquito en clases anteriores, es el de fijación. Básicamente nosotros nos vamos a enfocar a ver un punto en el que vamos a permanecer nuestra atención. Y ahí no van a existir movimientos involuntarios, o sea, nuestro ojo se va a enfocar solamente a ver ese punto. En el sistema de sacadas, básicamente como lo dice en su nombre, va a sacar. Lo que quiere hacer es tener de un punto fijo a otro punto fijo de una manera rápida, pero sin perder el control del ojo, o sea, sin tener una regresión. Entonces es mirar de un punto a otro sin tener como no fijar, pues. Vamos a tener también el sistema de seguimiento suave. Básicamente, seguir un objeto, ya sea un dedo, una pelota, algo en el que estemos siguiendo el objeto, pero de una manera un poco despacio. También vamos a tener el sistema BOR, que es vestíbulo ocular, y nos va a dar como el movimiento cefálico. Al momento de tener un movimiento cefálico, nos va a ayudar a mantener como la atención, a que no veamos todo distorsionado. Si notan, nosotros cuando nos movemos, nuestros ojos también tienen cierto movimiento para que nosotros no tengamos que tener toda esta distorsión del movimiento. Y van a ser reflejos oculares opuestos. Por ejemplo, si volteamos la cabeza hacia la izquierda, nuestro ojo va a tender a hacer la rotación hacia la derecha. Tenemos también el sistema optocinético, que va a estimular movimientos sacádicos, reflejos, alternando. Esto, ¿cómo es? Por ejemplo, si vamos al momento de ir, por ejemplo, en una vía del tren, estamos viendo en esta parte, pero también estamos viendo como en la parte de enfrente, ¿no? Y estamos manteniendo atención, pero al momento en que estamos mirando hacia enfrente, también tenemos cierto movimiento rápido, reflejo para la visión periférica, pero sin perder la atención tampoco acá. Es como una combinación. Ahora vamos a ver un poquito de la fisiología de las vías visuales. Bueno, pues como ya sabemos, la vía visual va a comenzar en lo que es pues la córnea, ¿no? Si tenemos un medio transparente y el córnea cristalino, pues va a entrar la luz. Y el recorrido en general empieza ya después a lo que es la transmisión de las señales eléctricas en lo que es la retina. Entonces va a llegar la luz hacia la retina, ahí va a tener una estimulación mediante los fotorreceptores, que son los conos y bastones, que van a llevar la señal eléctrica a lo que es el nervio óptico para comenzar su trayecto por lo que es el nervio óptico como tal, el segundo nervio craneal. Voy a ver si lo puedo seleccionar aquí. Ajá.
que veamos aquí, ¿no? Y de aquí vamos a llegar hasta el quiasma óptico. Aquí vamos a tener dos fibras importantes que van a ser la nasal y la temporal en ambos ojos. Entonces en el quiasma óptico la fibra nasal de ambos lados se va a intercruzar para ir al lado opuesto. En el quiasma óptico después vamos a tener lo que es el paso por el tálamo y vamos a tener también el paso por el cuerpo geniculado. En el tálamo vamos a tener como la purificación de estas señales para hacer una transmisión correcta. Y ya después vamos a tener como esta parte de aquí que es las radiaciones, ¿cómo se llaman? Radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas que van a terminar de mandar la información hasta lo que es la parte posterior del cerebro, en la corteza, en lo que es el B1. Y en el B1 vamos a tener ya lo que es la integración de toda la información para lograr la visión. Si existe una alteración en cualquier parte de estas partes de lo que vimos ahorita, de la vía visual, va a existir un nistagmus, que esta va a ser como la presentación, vaya, de estas alteraciones. Entonces, dependiendo la altura, vamos a tener el tipo de nistagmus, que ahorita voy a poner una tablita para eso. Entonces, la fisiopatología general del nistagmus es básicamente fallo en los sistemas que estabilizan la mirada, que ya los vimos anteriormente, que eran los cinco anteriores que vimos, el que es el suave, el que también tenemos así como de fijación, el de rotación, todo esto, ¿no? Si existe una alteración en esto, vamos a tener el nistagmus consecuentemente. Y aquí podemos tener el sistema oculomotor, el tipo de falla, la consecuencia clínica observante y el tipo de nistagmus que vamos a presentar. Por ejemplo, si tenemos una alteración en el sistema de fijación, vamos a tener que la lesión se encuentra generalmente en la corteza visual o el colinículo superior. Vamos a tener dificultad para mantener la mirada fija o una visión estable, que era lo que les comentaba. Al momento de tener este sistema de fijación, inhibimos los movimientos involuntarios para que no se muevan, no se desplacen los ojos y que se queden fijos en una sola dirección. Y si tenemos este tipo de afectación, vamos a tener un nistagmus pendicular de baja amplitud. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo controlar los movimientos. Entonces vamos a tener este movimiento, ¿no? Que nos va a tener la misma amplitud de ambos lados. El sistema de sacadas, como se recuerdan, lo habíamos visto, nos ayudaba a ver un movimiento o un objeto rápidamente, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de un problema en el sistema de sacadas, vamos a tener disfunción en los campos oculares frontales o la formación reticular paramediana pontina y vamos a tener sacadas lentas o ausentes, o sea, un ojo lento, muy lento o no se va a mover. Y va a ser un nistagmus jerk disociado o déficit en sacadas, o sea, básicamente vamos a intentar mover, va a ser lento, pero va a regresar un poquito más rápido. El sistema de seguimiento suave va a ser un daño cerebeloso o parieto occipital. Vamos a tener que el seguimiento ocular irregular o interrumpido, o sea, no vamos a poder llegar de un punto a otro de una manera suave, o sea, vamos a tener ahí el nistagmus y ya después para poder llegar al punto. Igual ahorita vamos a ver un tipo de ejemplos. Si tenemos alteración en lo que es el sistema vesículo ocular, vamos a tener generalmente alteraciones como son la hipoplasia vestibular, disfunción de los laberintos también, o cerebelosa. Esto depende si es periférico o central. Si es periférico, pues vamos a tener lo que es los laberintos. Si es central, pues en cerebelo. Vamos a tener síntomas como por ejemplo el vértigo, también oscilopsia. Esto depende mucho. Si el niño tiene la alteración desde pequeño, oscilopsia significa que no siente, por ejemplo, el mareo. O sea, él está acostumbrado a que sus ojos se muevan muchísimo y no sentir mareo. Contrario, por ejemplo, lo de una persona mayor que tiene piedritas en el laberinto, no me acuerdo cómo se llaman. Ajá, entonces, al momento de que tiene el movimiento de estos otolitos, el paciente tiene un nistagmus y este paciente sí refiere que sí siente que se mueve todo el mundo, contrario a lo que es la oscilopsia. Va a tener también movimientos oculares reflejos inadecuados y puede presentar nistagmus de jerk horizontal o rotatorio vestibular. El sistema optocinético generalmente va a estar acompañado de una lesión en el tracto óptico, por ejemplo en el núcleo paracentral rectal o el cerebelo. Va a haber una falta de respuesta al movimiento visual periférico y el nistagmus va a ser optocinético ausente o disminuido. Y ahorita vamos a ver los ejemplos.
Estos van a ser los principales tipos de patrones. A mí la verdad fue un tema que me costó, o sea, bastante y pues lo decidí como desglosar así como un poquito más fácil. Entonces vamos a hacer como una recapitulación. Tenemos 5 sistemas que nos ayudan a mantener una mirada fija o que podamos tener cierto movimiento, ¿no? Y si tenemos alteración de uno de estos nos va a presentar el nistagmus como tal, ¿no? Y va a ser la afectación en alguna parte de lo que va a ser la vía visual. Entonces vamos a tener tipos de patrones que hacen este tipo de nistagmus, dependiendo en dónde es la afectación, que ya lo pusimos ahí como en la tablita. La verdad es que son puntos muy finos, entonces ahí sí va a quedar así presente en la tablita. Y estos tipos de patrones pueden estar, por ejemplo, en lo que son nombres como tal de tipo de nistagmus. O sea, hay unas clasificaciones enormes, pues está enorme, o sea, yo traté de meter así como los principales en la infancia, o pueden estar también como los tipos de patrones. A mí personalmente se me hizo más fácil poner tipos de patrones y ya después poner los nistagmus, la clasificación de nistagmus como tal, porque la verdad sí es un poco confuso y varios se comparten el tipo de patrón. Entonces, como principales tipos de patrones tenemos aquí el pendular, que va a ser un movimiento de igual velocidad en ambos lados. Se va a observar en condiciones, por ejemplo, sensoriales, que habíamos visto, por ejemplo, en albinismo. Y también hipoplasia foveal, entonces, o también cataratas congénitas. Puede ser horizontal o vertical. Generalmente lo más común es que sea horizontal y suele ser de aparición temprana, porque generalmente los niños que presentan este tipo de alteraciones pues son niños pequeños que lo empiezan a presentar 2 a 3 meses. Generalmente, al momento en que revisas un niño que tiene catarata congénita, un bebé recién nacido, puede presentar nistagmus muy, muy fino. También tiene mucho que ver porque no se ha terminado de desarrollar con la luz la capa de conos y bastones, entonces por eso se alcanza a diferenciar un nistagmus muy leve. Cuando se ve este tipo de nistagmus, la verdad se tiene que seguir el seguimiento, tiene que tener seguimiento. Muchas veces si ves que es catarata congénita, pues se tiene que hacer la cirugía, porque si no pues puede desarrollar también ambliopía. Suele de ser y se asocia también a visión reducida, y aquí lo vamos a ver, este tipo de nistagmus. Si notan, sí es un movimiento rápido, pero es muy similar. O sea, es al momento de hacer el movimiento, es muy similar a ambos lados. O sea, él mueve, parpadea y hace el movimiento vertical, pero con ambos ojitos y de manera muy similar. En otro tipo de nistagmus tenemos el jerk, que está compuesto por una fase lenta patológica seguido de una fase rápida correctiva en dirección opuesta, porque nos cuesta trabajo llevar del punto, como la visión suave, que era de las que les comentaba, de un punto a otro de visión, nos cuesta trabajo. Entonces hacemos la regresión rápida, es como si lo jaláramos hacia acá. O sea, yo lo trato de empujar, me cuesta mucho trabajo empujarlo y se me regresa. La fase rápida define el lado del nistagmus. Por ejemplo, a mí, si yo tengo la fase lenta hacia acá, pero la fase rápida para acá, mi nistagmus es hacia el lado izquierdo, porque es el lado donde estamos jalando. Es el tipo más común de nistagmus idiopático infantil o nistagmus vestibulares adquiridos, y frecuentemente también es horizontal. Y aquí está el tipo. No se alcanza a distinguir tan fácil, pero sí se alcanza a ver la diferencia entre el otro, porque el otro se veía muy simétrico. En este sí se alcanza a ver como si es más lento en un lado y más rápido en otro. Por ejemplo, en él pareciera que su lado de nistagmus afectado es el lado izquierdo, porque se ve más rápido para este lado. En nistagmus del síndrome de mal desarrollo de fusión, antes conocido también como latente o latente manifiesto, esto porque de repente estaba y de repente no estaba. ¿Pero por qué? Tenía mucho que ver con la ambliopía y también con errores de refracción, refracción. Entonces, al momento en que los niños estaban fijando, por ejemplo, tenían algún tipo de convergencia, pues disminuía un poco, porque ahí pues estaban en un punto fijo, entonces ahí no estaba presente. Pero al momento de mirar más a lo lejos era donde presentaban más este tipo de movimiento. Pero es muy característico que se presenta al momento de ocluir un ojo, sea el que sea. Hay niños que lo presentan en los 2 ojitos y hay niños que solamente presentan el nistagmus en un ojito. Entonces,
Suele observarse en pacientes con estrabismo congénito también, por ejemplo en el Duane tipo 1 o ambliopía. Y la dirección siempre va hacia el lado del ojo descubierto. Por ejemplo, si tapo mi ojito derecho, hacia donde va a ir el nistagmus es hacia acá, o sea, hacia mi lado derecho. Al contrario, si tapo el izquierdo, va a ir hacia el lado izquierdo el nistagmus, y este es el tipo de nistagmus que presenta. Si notan, este niño pareciera como que el nistagmus se ve más hacia la izquierda, pero la realidad es que sí se ve un poquito, ya si se pone mucha atención, sí se ve un poquito más hacia la derecha. Igual al momento de la oclusión contraria es como el ojo está fijo, pero hace esto. También tenemos el tipo downbeat, que es una fase rápida hacia abajo. Generalmente está relacionada con lesiones en el cerebelo, en el folículo o en el nódulo o en la unión cervicomedular. Se acentúa con la mirada hacia abajo y se va como hacia los lados. Incluso puede hacer este tipo de movimiento. Generalmente el más común es como tipo horizontal, pero el que yo encontré es de hacia abajo. O sea, se alcanza a ver cómo van los ojitos como hacia abajo. Y solamente es al momento de mirar hacia abajo. Cuando tienen la posición primaria de los ojos, no se ve. Ahí no hay nistagmus. Solamente el momento en que descienden los ojitos. Tenemos también el upet, que va a tener la fase rápida hacia arriba. Igual, cuando volteamos los ojitos hacia arriba va a ser donde van a tener aquí la alteración. Generalmente está dada por lesiones en el tronco encefálico, por ejemplo en la protuberancia o en el mesencéfalo, y puede ser transitorio, por ejemplo en drogas, alcohol, farmacológico o persistente si tenemos algún tipo de daño estructural. En estos puede ser también común cuando hay un tipo de traumatismo o que tenemos algún tipo de tumores. Y aquí se ve al momento de subir arriba la mirada como tenemos el nistagmus, va y tiene como un rebote. También está el evocado por mirada, que aparece solo cuando se desvía la mirada hacia un lado. Se asocia con disfunción cerebelosa o el uso de ciertos fármacos, por ejemplo los antipilépticos. Ahorita se ve relativamente normal, pero voltea hacia un lado y ahí se alcanza a ver el nistagmus. Cómo se quiere regresar como hacia la posición primaria de la mirada. Y es en ambos lados. Voltea hacia los lados y quiere como hacer este tipo de regresión. Tenemos también el rebound, es el nistagmus transitorio al regresar la mirada a la posición primaria tras la desviación mantenida. Por ejemplo, si nosotros hacemos que el paciente mire hacia un lado, al momento en que regresa a posición primaria de la mirada, va a presentar este tipo de nistagmus. Generalmente está asociado a disfunción cerebelosa y a enfermedades, por ejemplo, como la ¿cómo se llama? Miastenia gravis. Ahí tenemos la posición periférica. Y al momento que se vuelva a centrar, incluso ahí se podría ver un poco como nistagmus, sí. Pero al momento en que regresa aquí es más evidente, en la posición primaria es más evidente. Está también el opsiloclono o multidireccional. Generalmente esto aparece con movimientos rápidos, irregulares y caóticos en múltiples direcciones y se asocia a paraneoplasias como el neuroblastoma o encefalitis infecciosa. También a enfermedades que son neuroinfecciosas también se asocia. Y pues básicamente el ojito pues no tiene como una dirección, o sea, se va para todos lados. Okay. Una vez visto los patrones de nistagmus, vamos a pasar a la clasificación general del nistagmus en pediatría. Lo que se conoce congénito no significa que haya nacido con él. Se refiere más bien en este tipo de clasificación, así lo ponían congénito o adquirido, se refiere a que apareció en los primeros 6 meses de vida. Y el adquirido generalmente es por un tipo de lesión que tuvo el paciente para presentar este tipo de nistagmo. Puse los más comunes en pediatría porque hay un montonal, o sea, hay una clasificación enorme.
y los más comunes eran estos, que era el síndrome de nistagmo infantil. El más común, es el más estudiado y es el más presente. Está también el nistagmo sensorial congénito, el síndrome de mal desarrollo de fusión, antes conocido como latente o latente manifiesto, el spasmus mutans, el nistagmo disociado congénito, y dentro de los adquiridos está el vestibular, cerebeloso, paraneoplástico o opsoclonus, traumático y tóxico metabólico. Importante como a manera de introducción a lo que van a ser el nistagmo congénito, esto es tener en cuenta que aparece desde el nacimiento a los primeros meses de vida. Puede ser idiopático, que no encuentran causa aparente, o aquí había una doctora que vi un video y que decía, es que idiopático se conoce como si fuera propio de... En este caso no estamos diciendo que el nistagmo sea propio de esta enfermedad, pues porque puede estar presente en cualquier parte, ¿no? Más bien es como una manera de... hay otro significado a la palabra idiopático, de que es no tenemos idea de por qué. Y en este caso es esta, o sea, ya hicimos todos los estudios, ya buscamos un montón de causas, pero no hay nada, o sea, realmente el paciente pues tiene todo bien, no tuvo albinismo. Aquí en este caso también me faltó poner un dato muy importante, pero en México el albinismo pues se presenta con niños de tez normal, o sea, tú ves un niño morenito y crees que no puede tener albinismo y sí lo tiene, entonces es como que tú dices, pues cómo no, tendría que ser blanco, pero la mayoría de los pacientes con albinismo en México son pues con tez normal, ¿no? Puede ser también sensorial o asociado a otras condiciones neurológicas o estructurales. Se caracteriza por una evolución estable y no suele producir oscilopsia, que era lo que les decía, el niño como está acostumbrado a tener así la mirada, él no se marea, él no nada, es como que él percibe el mundo así, él cree que es algo normal. Vamos a empezar con el primero, que es el nistagmo infantil idiopático. Generalmente aparece dentro de los 6 primeros meses de vida, en promedio a los 3 meses. Su característica va a ser que son unos movimientos oculares conjugados, o sea, los dos ojitos se están moviendo. Puede iniciar como un nistagmus pendular, que es misma dirección, o sea, misma, ¿cómo se puede decir? Se me olvidó. Es simétrico, del mismo, o sea, de los dos lados, y generalmente con el paso del tiempo evoluciona a un tipo jerk, que si recuerdan el jerk es como rápido de un lado pero lento de otro, y pues puede mejorar con la convergencia al momento de estar viendo un punto cercano, y es característico la tortícolis porque hay un null point o un punto nulo. En este punto nulo lo que quiere decir es que es un punto donde el nistagmus es menos presente o está ausente, generalmente es menos presente. Entonces el niño lo que hace es voltear la cabecita, tenerla torcidita, porque en ese punto él no tiene nistagmus para ver. Esta palabra la van a ver en todas estas definiciones, porque los niños desarrollan un punto nulo, ¿sí? Entonces ellos buscan en qué posición bloquean el movimiento y agarran esa posición compensadora. Las causas puede ser idiopático, que dijimos que pues realmente estudiamos el niño de un montón de cosas y pues nada, o asociado a condiciones como el albinismo, hipoplasia del nervio óptico o displasias de la fobia. El manejo pues es muy personalizado dependiendo de la patología que tenga el paciente. Por ejemplo, pueden ser prismas para corregir la posición anómala de la cabeza, haciendo que tengamos un null point de una manera un poquito más fisiológica, por así decirlo. También está la cirugía de Anderson-Kettersbaum, para posicionar los músculos igual en este null point. También hay fármacos como la memantina o la gabapentina, pero que esos pueden ser con eficacia variable, y la rehabilitación visual también es parte de, por ejemplo, en los niños con estrabismo hay que ponerles un lente con toda su corrección, o sea, también si tienen algún tipo de defecto refractivo el paciente hay que corregirlo. Y en los niños con albinismo lo que pasa es que no tienen suficiente el epitelio pigmentado de la retina no tiene suficiente pigmento como tal, entonces desarrollan la fobia en cualquier lugar, y esto es lo que ocasiona este tipo de nistagmus, tratar de buscar en dónde llega la luz hacia su fobia. Entonces es importante también para este tipo de niños poner un tipo de filtro que le llaman ámbar, para que también no entre demasiada luz y que puedan tener una mejoría en lo que es la visión. El nistagmo asociado a la disfunción binocular, pues básicamente tenemos un niño generalmente con ambliopía, un defecto refractivo importante, catarata congénita, etc., ¿no? En pues el paciente está haciendo
pues solamente uso de un ojo o alterna con la función de los ojos, pero no ha desarrollado la fusión. Esto quiere decir que el paciente no ve con los dos ojos al mismo tiempo. Entonces, las características clínicas de esto es que se desencadena o acentúa cuando se ocluye un ojo y se presenta típicamente con un movimiento tipo jerk horizontal, que fue lo que vimos. O sea, vamos a tener un movimiento suave con un regreso rápido, y el regreso rápido nos va a indicar hacia qué lado es el nistagmus. Y la fase rápida se va a dirigir hacia el ojo descubierto. Se asocia también con estrabismo infantil, ambliopía, el infantil idiopático también, cuando no tienen como algún tipo de causa puede presentar también Y pues el manejo son filtros, lentes bifocales, según, también algunos casos que puede presentar ser apta a la cirugía en caso de que haya un tipo de tortícolis significativa. El espasmo nutans o el espasmo de nistagmus aparece generalmente a los 4 a 14 meses de vida. Lo que tiene muy característico es que va a desaparecer. O sea, realmente es un nistagmus que aparece y desaparece. Se considera que no es patológico como tal, pero sí se tiene que hacer algún tipo de estudio porque generalmente está asociado, por ejemplo, con un glioma en nervio óptico. Entonces las características es un nistagmo de baja amplitud y alta frecuencia, es frecuentemente unilateral, o sea, de un solo ojito, y asimétrico. Se acompaña de movimientos de cabeza tipo head nodding y posturas compensadoras de la tortícula. O sea, se mueve su ojito y se mueve el paciente también al momento en que mueve el ojito, como tratando de compensar este tipo de movimiento. Suele ser benigno y se resuelve aproximadamente a los 3-4 años, pero siempre se debe hacer una resonancia magnética para descartar algún tipo de lesión, sobre todo un glioma, pues. El nistagmo disociado congénito, en los ojitos se van a mover de manera asincrónica con diferente dirección y velocidad y pueden reflejar daño en la estructura temprana o trastornos del desarrollo neurológico, porque es generalmente un pacientito que tuvo algún tipo de fetal, ¿cómo se llama? Sufrimiento fetal, o que tuvo algún tipo de hipoxia, pues nacen así como los niños con este tipo de alteración. Hay niños que tienen parálisis cerebral y pues alteraciones corticales. Entonces son este tipo de manifestaciones. Y si recuerdan todos los que vimos anteriormente, todos generalmente son verticales y tienen algún tipo de patrón. Perdón, sí, horizontal. Es que soy disléxica. Perdón. Horizontal, bueno, mis deditos lo dicen, ¿no? Horizontal, y tiene un tipo de patrón muy simétrico. Y en no, vamos a tener como no va a haber un patrón, va a haber movimiento como para todos los lados. Entre menos organizado esté el tipo de nistagmus, hay que ponerle más atención. O sea, no es que sea menos importante o el otro tipo de nistagmus, pero es como nos llama más la atención. O sea, nos está diciendo algo no está bien. Dentro de los nistagmus adquiridos, se presentan en cualquier momento, generalmente después del desarrollo visual normal. A excepción de que, por ejemplo, tenemos un bebé de 3 meses y se nos cayó y presenta ahí el nistagmus, pues esto fue diferente, ¿no? Pero generalmente hay un tipo de desarrollo visual normal en estos pacientes. Suelen estar relacionados con una patología neurológica, sistémica o vestibular. Suelen acompañarse de oscilopsia, que es sensación de que todos se mueven en su entorno, vértigo o síntomas neurológicos adicionales. Vamos a empezar por el nistagmus vestibular periférico. Pues ya lo hemos visto como en algún tipo de clases como de otorrino. Generalmente pues lo presentan más los adultos mayores, sin embargo pueden presentarlo también los niños. Sus características clínicas va a ser que es un nistagmus igual horizontal o rotatorio, pero va a ser unidireccional, que se inhibe con la fijación visual. Esto quiere decir que al momento en que dejamos cierta postura en el que ya se movieron los litos, el paciente pues ya va a dejar de tener el nistagmus. Suele estar acompañado de vértigo, náuseas y desequilibrio. La causa generalmente puede ser una neuritis vascular, enfermedad de Meniere o la laberintitis. El manejo puede ser reposo vestibular, rehabilitación o tratamiento. Esto tiene que ver mucho, pues igual, con la sintomatología que tiene el paciente y pues con el diagnóstico, ¿verdad? El nistagmus vestibular central pues ya está más relacionado a lo que va a ser el cerebelo.
y puede estar vertical como un down beat o down beat o un up beat, o multidireccional, que no se inhibe con la fijación, se asocia a ataxia, dismetría y otras alteraciones neurológicas. Esto pues ya es un poquito pues más importante. Igual si recordamos un poquito lo anterior, es como si tenemos un nistagmo horizontal que sea más o menos simétrico y todo esto, pues la patología suele ser no tan grave. Y aquí lo importante es la malformación de Chiari tipo 1, que generalmente es el padecimiento que tienen este tipo de niños. Básicamente el cerebelo está cruzándose por lo que es el conducto medular, entonces tenemos aplastamiento de este y por eso se presenta. También puede estar en esclerosis múltiples, en infartos del tronco encefálico o tumores. Entonces esto pues ya es algo más alarmante. El nistagmo paraneoplásico, pues su característica clínica va a ser que son movimientos sacádicos multidireccionales sin fase lenta. Si recuerdan, el sacádico era para ver un punto fijo a otro, ¿no? Entonces van a ser movimientos rápidos, asociados a miclonías y ataxia, y generalmente está causado por neuroblastoma, encefalitis autoinmune, anti-RI, anti-U. O sea, todo esto es como importante porque son causas como más delicadas. El nistagmo tóxico o medicamentoso pues puede ser dado por fármacos, antipilépticos, litio, alcohol, barbitúricos. Fármacos que causan el nistagmo. Antipilépticos, litio, barbitúricos. Y su característica va a ser que va a tener unos movimientos pendiculares o tipo jerk, que si recordamos es rápido y se regresa, bueno, lento que se regresa rápido. Y son reversibles al momento de hacer como una limpieza del fármaco, ¿no? O suspender el fármaco. Generalmente hay una nota curiosa de esto que lo presentan los niños en Estados Unidos porque se toman jarabes y para enjuagar los dientes, el Listerine y todo esto, y llegan con ese tipo de nistagmos. El nistagmo traumático, pues como lo dice su nombre, su caso es un traumatismo craneoencefálico, lesiones del tronco cerebral o cerebeloso, y pues las características van a ser muy variables dependiendo de dónde tenemos la lesión. Puede ser persistente y pues ahí ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Y el evocado por la mirada, generalmente va a aparecer solamente en posiciones excéntricas de la mirada y frecuentemente indica alteración cerebelosa. Está asociado a esclerosis múltiple, encefalopatías, uso de fármacos sedantes. Entonces ya vimos que aquí pues cada tipo de nistagmo adquirido va a ser en su mayoría una urgencia diagnóstica o terapéutica. Entonces su identificación precoz y también ver la edad del paciente es muy importante. También llegar a la etiología, porque puede haber secuelas visuales o neurológicas. Generalmente estos niños no van a llegar primero con nosotros, van a llegar con el pediatra, ¿no? O van a llegar a urgencias porque van a traer la alteración pues en manera aguda. Y es importante la colaboración multidisciplinaria. La evaluación del nistagmus pues tiene que ver desde el inicio de la edad. También tiene que ver con los antecedentes de nacimiento, desarrollo, los antecedentes médicos, y si tiene algún tipo de familiar que tenga alguna alteración, tiene también mucho que ver, porque muchos pueden ser enfermedades genéticas. Hay que identificar la etiología porque puede estar asociado pues a algo más grave, por ejemplo, un síndrome de Chiari. Sí. En la evaluación clínica por parte de oftalmología, pues tenemos que encontrar la agudeza visual mejor corregida del paciente, describir las características del nistagmus. Muchas veces es como muy difícil de hacerlo y existen estudios que hacen la grabación del movimiento de los pacientes de sus ojitos y sacan ahí como tal un índice que ya te dice, no, pues parece que más la frecuencia, la velocidad, todo esto nos da para este tipo de nistagmus. También hay que documentar si existe alguna mejoría o empeoramiento al momento de rotar la cabeza o si el paciente tiene un null point. Las grabaciones del movimiento ocular en consultorio pueden ser útiles para nosotros ponerlo más lento y ahí tener un poquito más de idea de lo que pudiera estar pasando. Hay que observar bien al paciente, también hay que ver el comportamiento visual, la posición cefálica, el tipo de movimiento. Hay que ver la característica del nistagmo, hay que evaluar neurológicamente los signos, por ejemplo, de ataxia, tono muscular, reflejos oculomotores.
También es importante evaluar la agudeza visual, según la edad también, la motilidad ocular, el reflejo rojo y el fondo de ojo. Generalmente los niños que tienen albinismo y que tienen como una tez pues morenita, sí van a presentar albinismo en lo que es la retina. Entonces ahí la retina pues no te va a mentir, te va a decir está hipopigmentada y tenemos la hipoplasia foveal o tenemos alguna ectasia foveal. Entonces ahí podemos encontrar la causa. Ectopia, sí. Se pueden hacer también estudios complementarios, por ejemplo el OCT, resonancia magnética. No recomiendan la TAC porque es demasiada radiación y generalmente van a ser niños chiquitos, y laboratorio según la sospecha. Pero esto es muy importante, o sea, no llevarlo solamente como oftalmología, pues. Al momento de que se ve el nistagmus y se encuentra todo relativamente normal en el fondo de ojo, es importante también tener un manejo conjunto ya con neuro. Uh-huh. Sí, no podemos dejarlo así como que, yo me la llevo y ya. O sea, podemos ir pidiendo también resonancia mientras, pero también tener en cuenta que puede ser algo pues muy grave. Red flags en nistagmo en pediatría. Aparición súbita en un niño que estaba previamente sano. El nistagmo vertical, multidireccional o disociado, que no tiene ningún movimiento fijo, ¿no? Asociación con ataxia, dismetría, disartria o regresión del desarrollo. Aquí es importante tener en cuenta también todos los hitos del desarrollo porque esto nos ayuda. Presencia de opsoclonos o mioclonías, y si el nistagmo cambia con la postura o desaparece con la de esta... ¿Y qué son las mioclonías? Movimientos musculares. Que no controla al niño, pues son movimientos musculares que no son controlados. Convulsivas parciales. Pero sí lo ubican como se ven. Es un movimiento brusco. Un movimiento brusco de una sola área del cuerpo normalmente. Generalmente su piecito o la manita. Exacto. También alteración de la visual severa sin causa estructural aparente, hipotonía, macroencefalia, microencefalia acompañante, historia de algún familiar que haya tenido alguna alteración también neurológica, retinianas. También ante cualquiera de estos hallazgos es importante tener el acompañamiento de neurología. Muchas veces necesita también urgencias, porque si es por ejemplo por tóxicos, pues no lo puedes atender en el consultorio, lo tienes que llevar a urgencias para que vayan haciéndole, no sé, lavado. Y las conclusiones, pues el nistagmo en pediatría es una manifestación clínica, que eso es lo importante, no es un diagnóstico, que requiere un abordaje multidisciplinario fundamentado en colaboración entre oftalmología, neurología, genética y rehabilitación visual. Hay que diferenciar entre el nistagmo congénito y adquirido. Esto es muy importante porque el congénito hasta cierto punto podrían ser fisiológicos o no tan graves, a excepción del que habíamos visto donde el niño nació con parálisis cerebral, ¿no? Que es disociativo, pero pues a ese, pues, ¿qué le vas a hacer? No hay más, ¿no? Y hay que ver la etiología que la implica, y los abordajes pueden ser diferentes dependiendo de la patología, que ya es lo que estábamos viendo anteriormente. La exploración clínica es la piedra angular para el diagnóstico. Hay que observar el tipo de nistagmus, si hay respuesta a la fijación o hay alguna característica asociada que nos permita distinguirlo, que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si es algún tipo de fusión, al momento de ocluir el ojo es donde presentamos el nistagmus y dices, ok, esto va más para ambliopía, ¿no? O por ejemplo el tipo jerk, en el que vemos el movimiento lento y con una regresión rápida, o el pendular. Y también la fisiología debe de entenderse desde la integración sensorial motora, el desarrollo visual normal, considerando todos los sistemas desde el visual, sacádico, vestibular y de fijación, que esto es importante. El uso de herramientas, por ejemplo, como el OCT o la resonancia magnética, nos permite confirmar o descartar etiologías, que esto también es importante para estructurar todo el diagnóstico, ¿no? Y la identificación de las red flags nos va a permitir hacer un diagnóstico oportuno, sobre todo en los pacientes que tienen una patología importante que puede comprometer su vida, su desarrollo visual y su desarrollo neurológico. Y esta es mi bibliografía, se me movió todo de las citas que tenía, entonces lo puse acá ya todo en compendio. Y pues, muchas gracias, no sé si hay alguna duda. Alex, ¿cuántos tipos de nistagmus congénitos hay? De nistagmus congénitos eran
4 o 5, no recuerdo todo. ¿Cuál era el principal, el más común? El más común, el infantil. ¿Cómo se llama? Sí, infantil. Regresamos. Sí. La otra, la que tenías. Ah, ¿gatos? Esa, Ya. ahí está. Entonces, ¿cuántos son? 5. Sí, está bastante raro. Entonces, más común, Sí, el infantil. el infantil, correcto. ¿Cuál se asocia a gliomas? El de mutans. Y fármacos asociados a producir nistagmus. Doctora, entonces para aclarar, congénito entonces es de que no necesariamente que nació, sino que se puede desarrollar en los primeros 6 6 meses. meses. No, acuérdense que con los niños hablamos de desarrollo visual. Todo lo que te afecte el desarrollo visual, entonces te va a producir una anomalía. Nistagmus ya lo dijo, es clínico, no es un diagnóstico. Entonces, si el niño está manifestando el nistagmus, es porque clínicamente tiene algo. Entonces, se le maneja como congénito porque hay una condición congénita que te está propiciando el nistagmus. No fue asociado a un trauma, no fue asociado a una caída. Hay algo que te está condicionando esa manifestación clínica. Entonces esa es la diferencia, que hablamos de desarrollo en la visión. Si se trunca el desarrollo en la visión porque algo no está bien, entonces va a salir la manifestación y se considera congénito a pesar de que no lo tiene desde las primeras horas de vida, ¿no? Entonces se va a manifestar conforme esta limitación sea más evidente para llegar al desarrollo visual. Entonces conforme va madurando el niño, dependiendo de qué tan fuerte es la afectación, es la edad en la que se manifiesta. Entonces, por eso decía el albinismo oculocutáneo. En realidad sí, en México es bastante común ver personas de tez normal que no tienen buen pigmento en la retina.